María Fernanda Cabal no se salva. Un juez del circuito de Bogotá la terminó de hundir. En pocas palabras, debe rectificar sí o sí. Hablamos del juzgado 58 de la ciudad capital. Si en este tipo de circunstancias no sucede, pues implicaría incluso hasta una orden de arresto. ¿Qué es lo que viene sucediendo o qué es lo que pasa? Miren esto, señores. En un fallo de segunda instancia, un juzgado ordenó rectificar a María Fernanda Cabal su declaración sobre el genocidio de la Unión Patriótica en Colombia. Estas son muy buenas noticias que hemos visto las últimas semanas, porque poco a poco la justicia ha venido actuando sobre este tipo de personajillos que se creen los dueños de la verdad, que se creen los impolutos y que pueden estar por ahí diciendo y consigo afectando a todo el pueblo colombiano. Pues no, señores, Cabal debe responder sí o sí. Al ser el brazo político, estaba avalando los crímenes de las FARC, los secuestros y las desapariciones y el reclutamiento. La Unión Patriótica entra a hacer política, pero de día hacían política y de noche ordenaban. De noche, en medio de un proceso sí, no de me paz que tenía diga el gobierno jamás en ese que el entonces, Estado aniquiló la Unión Patriótica. A la Unión Patriótica, los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas FARC y el ELN. ¿Cuándo van a tener ustedes claros que el Partido Comunista usa como método la depuración? Ellos se asesinan entre ellos. ¿O usted cree que Lenin era un santo y Stalin era un santo? Al ser el... Miren eso, con las sandeces, ustedes me disculparán la palabra, pero con las burradas que sale esta señora. Pues, ¿qué sucede? La justicia ha venido llegando poco a poco y debe responder sí o sí. Ahora sí, Cabal deberá rectificar la declaración sobre el genocidio de la UP. Miren esto. Luego de negarle la impugnación, el juzgado 58 civil del circuito de Bogotá ordenó en segunda instancia a la senadora de derecha del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, retractarse en un plazo máximo de 5 días por las declaraciones que dio en una entrevista con La Silla Vacía y su editor Daniel Pacheco en octubre del 2025. Ojito, porque esto es una noticia de este 15 de mayo del 2026. En torno que ella consideraba que la UP hubiese sido exterminada por parte de agentes estatales. Aparte de la entrevista se hicieron virales porque Cabal le dijo a Pacheco que tenía cemento en el cerebro por afirmar que el Estado había tenido una responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica. Imagínense, la pregunta aquí es, ¿quién es la que tiene cemento en el cerebro? Pues vean, el cemento en el cerebro es nada más y nada menos que la señora Cabal. En el primer fallo, que surgió de una tutela radicada por la Defensoría luego de considerar que Cabal en sus declaraciones reprodujo un discurso estigmatizante, la juez Ana Isabel Ariza le dio la razón a la entidad y dijo que la senadora no está amparada por el derecho a la libre expresión, sino dice la verdad. La impugnación de Cabal, que el primer fallo le cercenó ese derecho, argumentó que había dado una inferencia razonable plasmada en una opinión, a partir de una verdad histórica que la UP, al ser el brazo político, estaba avalando los crímenes de las FARC. Hágame el bendito favor. ¿Qué decía? Que este hecho no haya sido contemplado en la sentencia interamericana no quiere decir que no sea un hecho notorio sobre el cual yo pueda generar una opinión. Escribía la misma María Fernanda Cabal. Pero es que no hay discusión. El Estado participó en el exterminio de la UP. Incluso en la misma entrevista a Daniel Pacheco, subdirector de La Silla,
le insistió a la senadora de este hecho. Cabal respondió criticando al periodista, como enfatizó el fallo en segunda instancia, que señaló que las declaraciones de la senadora se presentaron como una verdad. En julio del 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica a partir del año 84 y por más de 20 años. Ordenó al Estado medidas reparatorias y de prevención de la memoria de lo ocurrido. El fallo de segunda instancia concluyó que las manifestaciones de la senadora no resultaron acordes con la realidad probada en el proceso judicial. Existen además las sentencias, informes y pruebas de la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y aunque las FARC y el ELN cometieron delitos contra miembros de la UP, la evidencia señala como máximos responsables a los paramilitares y al Estado. También tendrá que pedir disculpas públicas a las víctimas e integrantes de la UP para restaurar sus derechos a la verdad, memoria colectiva, justicia y reparación integral. Y deberá abstenerse de volver a incurrir en conductas como las que aquí se reprochan frente a la verdad judicial establecida en instancias internacionales y memoria colectiva de la Unión Patriótica. Empezamos a entender las realidades que estamos encontrando y cómo la justicia misma, señores, empieza a actuar, aunque sea de una pequeña manera. Los resultados por las vías judiciales son incluso positivos. Además que esto pues es un poco lento y demás, pero la realidad es esta y es muy, pero muy buena. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Pues señores, los invito a que lo dejen en los comentarios, porque miren lo que viene sucediendo con el tema de los audios y lo de Iván Cepeda, porque el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, desmintió a la prensa mentirosa, a Néstor Morales, a cada uno de esos personajillos. Compañeras, pues sobre lo que está pasando en la campaña electoral de Colombia, definitivamente la campaña se vino con todo y con toda esa guerra sucia que en este momento pues está encaminada de todos los sectores del establecimiento, de todas partes. Desde el sector, ese sistema mediático, ese ecosistema mediático, empresarial, incluso se puede decir que de ciertos sectores del establecimiento de los institucionales se ha venido un ataque muy duro contra el candidato Iván Cepeda. Como decía ayer, ¿se acuerda de todos contra Toconcerpa? Sí, ¿no? contra Serpa. Todos contra Serpa. Sí, eso pasó en el 90 y... ¿Qué fue el eso? 98 y después en el 2002. Cuando empezó de candidato en el 98. Sí. Entonces era ese todos Toconcerpa, todos contra Serpa, ahora es todos Toconcep, ¿no? Toconce. Todos contra Cepeda. Pues bien, en las últimas horas, un nuevo capítulo de todo esto que estamos viendo que se ha puesto en marcha durante la campaña presidencial. Ayer hablábamos de un tema muy especial. Aquí en el calentado hemos puesto la mira en el Honduras Gate, ¿verdad? Claro. En ese escándalo que sacude a Honduras y pues que sacude a varios países de la región que están involucrados. Ustedes se acuerdan, el Honduras Gate es una conversación, o bueno, son casi 3.000 conversaciones, audios, grabaciones, en las que interviene un personaje principal, que es el expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos e indultado por Donald Trump, el señor Juan Orlando Hernández,
que le habla al actual presidente de Honduras, Nasri Asfurra, donde le dice que van a crear un medio de comunicación digital y que necesita una platica, un dinerito, porque en ese medio digital de comunicación que se va a instaurar o a inaugurar, se van a publicar diferentes expedientes contra Colombia, contra México y contra Honduras. Hasta ahí decimos que puede ser el Honduras Gate. Viene la Operación Júpiter, que nos habla del miedo, la indignación y la incertidumbre que se debe generar a la hora de que la gente salga a votar. Y bueno, en el último capítulo, o como parte de todos estos capítulos, ayer varios medios de comunicación publicaron un supuesto audio donde se escucha una voz que atribuyen a un integrante de las disidencias de las FARC, en el cual habla de votar por Iván Cepeda. Pues bien, Iván Cepeda ya se había pronunciado en días pasados, el 7 de abril de este año 2026, anunciando justamente que se estaba preparando un nuevo montaje en su contra. No sé, viejo Robert y Sebas, si tenemos ese trino ahí de Iván Cepeda para ponerlo. Es del 7 de abril del 2026, sí. 6:47 minutos de la tarde. Un nuevo montaje en mi contra, y dice Cepeda: un medio de comunicación dará a conocer un supuesto audio de un actor ilegal anunciando un supuesto apoyo a mi campaña. Se trata de un nuevo montaje. Nunca he tenido contactos con grupos armados, ilegales o sus jefes, y rechazo de plano cualquier clase de ofrecimiento de apoyo que provenga de la ilegalidad. También rechazo las campañas sucias que se multiplican en contra de mi campaña. Provienen del miedo a nuestro triunfo que se dará en primera vuelta. Eso lo advertía el 7 de abril de este año el candidato Iván Cepeda. Nuevo montaje en mi contra. Pues dicho y hecho, ayer salió este supuesto audio en el que acusan a Iván Cepeda de tener pues el favor de un grupo armado. Pues bien, nosotros queremos aquí en RTVC, en Inravisión, en el sistema de medios públicos, pues darles una versión. Estuvimos dialogando con el señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El ministro de Defensa desmintió ese supuesto audio de inteligencia sobre las disidencias, invitando a votar por el candidato Iván Cepeda. Según lo dijo el ministro en diálogo con Inravisión, con RTVC, el sistema de medios públicos, inteligencia militar no tiene conocimiento de ese audio. Entonces aquí, queridos compañeros, vienen dos preguntas. ¿De dónde salió esa información? ¿Quién y con qué intereses se difunde esta información falsa en medio de la campaña electoral y contra el candidato que en estos momentos lidera todas las encuestas, Iván Cepeda? Entonces quiero repetir esta posición o este pronunciamiento del señor ministro de Defensa en un diálogo con Inravisión, con RTVC, el sistema de medios públicos. El ministro de Defensa desmintió este supuesto audio de inteligencia sobre las disidencias, invitando a votar por Iván Cepeda. El ministro de Defensa le dijo a Inravisión, al sistema de medios públicos, que inteligencia militar no tiene conocimiento de ese audio.
Eso querido es Jaime. importante esa aclaración del ministro. Lo que pasa es que, ¿qué sucede con todo esto, William? Estamos en campaña, y en campaña en la medida que se acerque la fecha de elecciones vamos a encontrar todavía mucho más ataques. Todo esto uno lo puede devolver, irse al pasado. Yo recuerdo muy bien en las épocas de Álvaro Uribe Vélez, cuando yo trabajé en la campaña presidencial de Horacio Serpa, y con Serpa viajamos todo el país, y en Montes de María, por ejemplo, cuando íbamos a campaña, mientras el candidato decía su discurso, yo conversaba con la gente y cuento esta anécdota porque es verdad. Y me decían, no, aquí a nosotros llegaban los paramilitares y nos pedían la cédula y tal, y nos ponían en una lista, es decir, técnicamente los empadronaban. Y eso sucede en un país lleno de conflictos y en unas zonas tan complicadas como las que hemos tenido históricamente. Luego, a mí esto no me sorprende. Ahora, que un audio, ¿de dónde surgió? Bueno, hay que investigarlo. Lo otro, por supuesto, lo instrumentalizan, buscan dañar la campaña de Iván Cepeda, buscan afectar al electorado. Yo creo que la gente en Colombia, hoy en Colombia, todos los colombianos tenemos experiencia en eso. Siempre nos han querido manipular desde la perspectiva de la seguridad. Álvaro Uribe sale ahora a reclamar que hay varios grupos pidiendo en las zonas de violencia que voten por Cepeda. Por favor, en el pasado era igual, cuando él era candidato. Sí, y las mismas denuncias se hacían. Claro, él tenía una ventaja, que en ese momento todos los medios corporativos estaban en favor de su campaña y eso lo ocultaban. Y esta vez todos los medios corporativos están en contra de la campaña. Claro, y ahora es distinto. Y todo forma parte de la misma estrategia. Pero entonces yo les voy a hacer aquí una pregunta. Ahí está, más que claro. ¿Ustedes se acuerdan cómo llegó el 35% de los señores que integraban el Congreso de la República que pertenecían a los grupos paramilitares? Claro. ¿Por qué llegaron? Claro. ¿Por qué llegó ese 35% al Congreso de la República? Por la votación que hicieron los grupos paramilitares. Y ese es el detalle, porque el mismo ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, desmintió que la inteligencia militar tenga conocimiento o haya producido informes sobre este supuesto audio. Aquí es donde dejan o quedan en total evidencia. No olviden, por favor, dejar su like, dejar su comentario y ayudarnos a compartir esta noticia, porque Colombia y el mundo debe conocer la verdad. Porque incluso con el tema de Cabal, Camilo Romero dijo: la orden de rectificación contra María Fernanda Cabal por asegurar que el Estado no fue partícipe de la aniquilación de la UP y que fallecieron entre ellos, o sea, ya sabemos que los mandaron a desvivir entre ellos mismos, manda un mensaje contundente. Así el uribismo insista en el negacionismo, no podrá con el peso de los hechos y de la historia. Ya Cabal había negado las masacres de las bananeras y minimizado los falsos positivos. Ese es el modelo político fracasado, proviolencias y atropellador de la garantía de derechos de la gente, que debe ser derrotados el próximo 31 de mayo. Así que todos ustedes dejen su like, su comentario y vamos a difundir este contenido desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.